Hola, Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Estamos esperando a que se conecten un par de invitados más para poder iniciar. Empezaremos en 5 minutos aproximadamente. Muy bien, yo estoy atento, gracias. Buenos días, Heidi. Astrid, ¿estás por ahí? Ya. Buenos días a todos los que se encuentran en la sala de Zoom y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en este conversatorio, participación y acción de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental.
y a nombre del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, les damos la más cordial bienvenida. Este va a ser un espacio de diálogo con los y las estudiantes del curso de especialización de la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico de AIDESEP, quienes han elaborado una hoja de ruta, propuestas y lineamientos, ¿no? Para garantizar una efectiva participación de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, se encuentra ya con nosotros el APU Julio Kusurichi, quien es integrante del Consejo Directivo de AIDESEP y a quien le vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar sus palabras de saludo, ¿no? Adelante, APU Julio. Sí, buenos días, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos, APU. A ver, gracias. Primero saludar a todos los que están en esta sala, en nombre de nuestro presidente Lapu Jorge Pérez, que no ha podido estar con nosotros porque está en una agenda muy recargada o está en otra reunión. Igual el hermano vicepresidente Miguel Guimarães, ¿no? Y los demás directivos están cumpliendo mandatos en diferentes regiones. Entonces, estoy representando como miembro del Consejo Directivo de AIDESET, ¿no? Y felicitar pues a todos los estudiantes, todos los hermanos y hermanas. Y el día de hoy es un tema muy importante porque se va a hablar sobre los diferentes estudios de impacto ambiental que ocurren en nuestra Amazonía, ¿no? Con diferentes proyectos, ¿no? Que a veces vienen de una manera muy vertical desde el tema nacional, ¿no? Sin considerar nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestro territorio, y esto se produce pues en la práctica en graves violaciones de nuestro derecho. Entonces, esta eh, conversación, ¿no? Este conversatorio del día de hoy va a ser sumamente importante porque vamos a hablar de varios temas, como por ejemplo de cuáles serían los efectos, ¿no? De la participación o cómo es la participación nuestra en estos estudios de impactos ambientales, pero también va a haber cómo va a ser la propuesta, ¿no? De los pueblos indígenas desde nosotros, ¿no? Que se deberían contemplar y el tema también, el rol de los aliados, que es sumamente importante, porque de una otra manera nosotros solos casi vamos a hacer poco, pero si sumamos con los aliados, ¿no? Van a hacer que vamos a caminar juntos y juntos vamos a enfrentar los serios problemas que estamos enfrentando, ¿no? En la Amazonía, en nuestros territorios. Entonces, con estas palabras quiero dar, digamos, aperturado a este conversatorio, ¿no? Que está haciendo AIDESET a través de su programa Ejida, ¿no? Escuela de Gobierno, ¿no? Indígena, y creo que eso es un programa muy importante que vamos a seguir promoviendo, fortaleciendo para que este programa Égida pues cumpla, ¿no? Con lo que nos han dado el mandato, ¿no? Los pueblos, ¿no? Las 9 organizaciones regionales, las 109 organizaciones indígenas y las 2.439 comunidades que integramos en AIDESET. Entonces, doy un saludo a todos que puedan dar ese tiempo de poder, pues, digamos, escuchar a los expositores, preguntar a los expositores, ¿no? Y darle atención a este conversatorio porque va a ser de mucha importancia para ustedes, para su pueblo y también para IDC. Muchas gracias. Muchas gracias, Apu Julio, y gracias por sus palabras. Y justamente, ¿no? En el país tenemos normatividad y entidades que se encargan del proceso de certificación ambiental, y la normativa señala que debemos, como que los pueblos indígenas deben tener una participación en cada una
las diferentes etapas, ¿no? Sin embargo, en la práctica muchas veces eso no se llega a cumplir efectivamente. En ese sentido, a continuación vamos a tener la participación del especialista de SENACE, Alberto Jara Guamán, quien también nos acompañó en las clases presenciales del curso de especialización que tuvimos en la Égida. Y vamos a ver con él sobre todo el tema de por qué y cuándo, ¿no?, se hacen los estudios de impacto ambiental y cómo es que los pueblos indígenas deberían participar en este proceso. Entonces vamos a escuchar a Alberto Jara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la directora de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, Silvia Cuba, del SENACE. Estamos muy contentos de que nos den esta oportunidad de dialogar, de conversar con ustedes. Mi nombre es Alberto Jara Haman y me ha tocado a mí hablar acerca de dos temas. Me han hecho dos preguntas. Una primera pregunta es, ¿por qué y cuándo se hacen los estudios de impacto ambiental? Para poder dar respuesta a esta pregunta, tendríamos que remitirnos al sistema en el cual el SENACE ejerce sus funciones y competencias, ¿no? Este sistema es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, en este sistema están todas las reglas a través de las cuales las diferentes entidades ejercen sus funciones en el marco de la prevención, la mitigación de los impactos ambientales que pueda ocasionar un proyecto. Y para esto lo que hace es clasificar los diferentes instrumentos que se tienen que elaborar dependiendo del proyecto que se vaya a ejecutar. Entonces, ¿cuáles son estas categorías que tiene este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que conocemos como el CEIA? Tiene tres categorías. La primera categoría, la categoría 1, es para unos instrumentos de gestión ambiental que los conocemos como declaraciones de impacto ambiental. Les decimos las DIAs. Y estas se elaboran, estos estudios se elaboran cuando los impactos no van a generar impactos, o sea, el proyecto no va a generar impactos negativos significativos en el ambiente. Esas son las declaraciones de impacto ambiental. Entonces es un proyecto que no va a generar impactos negativos significativos en el ambiente. Después está una segunda categoría, que es la categoría de los estudios de impacto ambiental semidetallados. Y aquí ya los impactos que pueda generar el proyecto ya van a ser significativos, pero van a ser moderados. Y en este caso, ¿qué cosa es lo que se elabora? Se elabora un estudio de impacto ambiental semidetallado, que es la categoría 2. Y finalmente tenemos la categoría 3, que, en la cual se elaboran estudios de impacto ambiental detallados. Esto es para los proyectos que puedan ocasionar impactos ambientales significativos altos en el ambiente. Entonces, la palabra significativo podría sonar muy subjetiva, pero en realidad se refiere a que los impactos puedan ser atenuados con algunas medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos en la categoría 1 de que el proyecto no va a generar impactos significativos, negativos significativos en el ambiente, ¿qué quiere decir? De que las medidas que se tienen que implementar para poder mitigar, reducir estos impactos no son medidas muy complejas, ¿no? Son medidas muy simples que para proyectos muy pequeños que no van a estar por mucho periodo de tiempo, van a ser muy cortos, muy puntuales. Entonces, en ese caso, solo se requiere de una declaración de impacto ambiental. Ahora, si hablamos de un estudio de impacto ambiental semi-detallado, entonces ahí las medidas que se deben de tomar son medidas un poco más elaboradas que igualito pueden evitar, pueden reducir, pueden mitigar los impactos que se puedan generar, y para eso se tiene que elaborar un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Y cuando hablamos de la categoría 3, cuando hablamos de los estudios de impacto ambiental detallados, ahí sí estamos hablando de impactos que pueda ocasionarse al ambiente de manera significativa alta. Entonces, ahí en esos casos estamos hablando primero de poder evitar, después de reducir, mitigar. También está
la compensación ambiental al final. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares en los cuales, una vez que se implementa el proyecto, ya no se pueden recuperar, y en ese caso se tiene que plantear una compensación ambiental, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? El aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez está teniendo una expansión, va a ser mucho más grande, están construyendo una nueva pista, y en ese lugar donde están construyendo la nueva pista se encontró que había afloramientos de agua, que había una especie de humedales. Entonces, como ahí se va a poner concreto, esos humedales van a desaparecer porque ahora el aeropuerto va a crecer, se necesita un aeropuerto más grande para que lleguen y salgan vuelos nacionales, internacionales. Entonces esa área ya se pierde. ¿Y qué cosa se hace en ese caso? Se busca un área similar, en este caso se buscó un área que está cerca de los humedales de Ventanilla, que es un área de conservación regional, y lo que hace la empresa es invertir ahí para poder conservar un área similar a fin de que la biodiversidad representativa, que es prácticamente la misma, porque está muy cerca, a unos cuantos kilómetros nada más, no se pierda, ¿no? Entonces, de eso se trata la compensación ambiental en los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Estos estudios de impacto ambiental detallados son los que nosotros evaluamos acá en el SENACE. Ahora, ¿cómo sabemos qué categoría le corresponde a mi proyecto o a un proyecto? Depende del sector. En realidad, antes de que salga el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, algunos sectores ya habían elaborado sus propios reglamentos de protección ambiental, y dentro de esos, algunos tienen unas listas que se llaman de clasificación anticipada. Entonces ya puedes conocer cuál es la categoría que le corresponde al proyecto que vas a implementar. Por ejemplo, en minería. Si en minería estamos hablando de una exploración, es cuando vas a ir a tomar muestras, a ver qué tanto mineral hay, qué tipo de mineral hay. No estás haciendo todavía una extracción. Eso ahí es un estudio de impacto ambiental semi-detallado, en la mayoría de los casos. Cuando ya vas a hacer un proyecto de explotación, entonces ya estamos hablando de una actividad que va a generar impactos ambientales significativos altos en el ambiente, y por eso ya se sabe que le corresponde la categoría 3, y por ende tiene que desarrollar un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, eso sería en el caso de minería. ¿Y por qué les dije hace unos segundos que en algunos casos las exploraciones son estudios de impacto ambiental semi-detallados? Porque también depende mucho del lugar donde se vaya a implementar el proyecto. Si estamos hablando, ahora cambiando de sector, algo de infraestructura, una carretera de 300 kilómetros que pueda tener un estudio de impacto ambiental semi-detallado, porque va a ser entre dos regiones, pero pasa por el medio de un desierto donde hay solamente zonas áridas, no hay una biodiversidad importante que proteger, no hay comunidades que vayan a ser afectadas, ¿no? Ese puede ser un estudio de impacto ambiental semi-detallado, pero si la misma carretera, la misma longitud, se va a construir cerca a un área natural protegida, por ejemplo, entonces automáticamente ya adquiere otra categoría. ¿Por qué? Porque está cerca de un lugar que puede ser impactado y que es valioso, ¿no? Como un área natural protegida. Entonces ahí ya requiere un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, si queremos saber la categoría de un proyecto, están los listados de clasificación anticipada. Casi todos los sectores que nos han transferido sus funciones y competencias a nosotros, al SENACE, cuentan con un listado de clasificación anticipada, salvo agricultura. En estos casos, el proponente, la empresa, el titular, como le decimos, viene al SENACE y presenta una evaluación preliminar, y en esta evaluación preliminar, él pone la categoría que cree debe de tener el proyecto que quiere implementar. Nos puede decir que su proyecto tiene categoría 1, y nosotros revisamos y vemos, no, esto acá no es categoría 1 porque está cerca a un área, a una zona de amortiguamiento o un área natural protegida, debe ser categoría 2 o 3, y le cambiamos la categoría. Y si es que efectivamente vemos que el proyecto que quiere desarrollar es un proyecto pequeño, que los impactos que genera
son negativos, pero no significativos para el ambiente, entonces se le puede ratificar la categoría 1 que ha propuesto y se aprueba ese documento como una declaración de impacto ambiental. Si es que se le asigna una categoría 2, entonces tendría que ir a elaborar su estudio de impacto ambiental semi-detallado y presentarlo en el sector correspondiente, porque los estudios de impacto ambiental semi-detallados de la categoría 2 todavía los evalúan los sectores. Nosotros en el SENACE evaluamos los estudios de impacto ambiental detallados desde la categoría 3. Entonces, eso sería con respecto a la primera pregunta que me hicieron sobre cuándo y por qué un proyecto requiere un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y ya sabemos que el estudio de impacto ambiental puede ser de dos categorías, semidetallados y detallados, y también hay otros estudios más pequeños que son las declaraciones de impacto ambiental. Ahora, la otra pregunta que me hicieron fue sobre cómo es que la población indígena puede participar, ¿no es cierto? Entonces, como cada sector tiene su propio reglamento de protección ambiental, también tiene sus reglas para la participación ciudadana. O sea, no es una participación ciudadana homogénea que se dé de igual forma en todos los sectores. Pero lo que nosotros buscamos desde el SENACE es promover la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de certificación ambiental. Y ahora, la participación ciudadana, por ejemplo, en el sector minero, durante todo el desarrollo de un proyecto minero se da en 5 momentos, ¿no es cierto? El primer momento es cuando se da la concesión. Ahí tiene que haber una participación ciudadana para comunicar a la población. Tanto el Estado como el titular tiene que comunicar a la población acerca de que ahí hay una concesión y qué cosa es lo que implica, cuáles son los roles y todo eso. Después viene un segundo momento, que es la exploración, ¿no? Todavía van a ver si es que hay mineral, qué mineral hay, cuánto mineral hay, si vale la pena o no hacer un trabajo para sacarlo. Después viene un tercer momento, que es para la explotación o el beneficio. Es en ese tercer momento de todo el desarrollo de un proyecto en el que intervenimos nosotros con la certificación ambiental. ¿Por qué? Porque los proyectos para explotación, cuando ya vas a extraer el recurso o beneficio, requieren un estudio de impacto ambiental detallado. Y ese estudio de impacto ambiental detallado sí lo evaluamos nosotros. Entonces, ese estudio de impacto ambiental detallado tiene que pasar por todo el proceso de certificación ambiental. Y este proceso de certificación ambiental, como les estaba comentando, tiene 3 etapas. La primera etapa es antes de que se elabore el estudio de impacto ambiental. Y en esa parte, ¿qué se hace? Se presentan los términos de referencia para que sean analizados acá el SENACE y vean si es que se cuenta con la información o por lo menos están considerando todos los títulos de la información que se requiere para poder hacer un estudio muy concienzudo, porque el estudio de impacto ambiental detallado es un estudio la palabra detallado es lo que define el nivel al que se tiene que llegar con este tipo de estudios. Entonces, viene la primera parte que es antes de la elaboración. Se hacen mecanismos de participación ciudadana para comunicar a la población quién es la consultora, quién es el titular, de qué se trata el proyecto, cuáles son sus alcances. Después de eso, viene una segunda etapa que es durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y en esta parte de la elaboración del estudio de impacto ambiental, sale la consultora que ha sido presentada a recabar información respecto a los temas sociales, a los aspectos biológicos, a los aspectos físicos, y en esos espacios de levantamiento de información, la participación de la población es crucial, porque si bien es cierto que nosotros en el SENACE nos hemos asegurado porque los profesionales que integren las consultoras sean profesionales idóneos, que tengan más de 5 años de experiencia elaborando estudios de impacto ambiental, los profesionales no viven en esos lugares. Las personas que viven en esos lugares son los que conocen por dónde vienen cuando viene un montón de agua, qué pasa cuando hay sequías, qué animales corren por ahí, cuál es el tipo de vegetación en diferentes etapas del año, dependiendo de las estaciones. Entonces, esa información que se va a recabar es valiosísima para que el instrumento de gestión ambiental sea un documento sólido, robusto y permita tomar buenas decisiones. Entonces, si hablamos de participación ciudadana, no la podemos restringir a los mecanismos obligatorios como son los talleres informativos participativos, las audiencias públicas, sino también a esa participación de la ciudadanía en este levantamiento de información
durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, que como les había comentado es la segunda etapa de este proceso de certificación ambiental. Ahora, la tercera etapa es donde realmente intervenimos nosotros como institución. ¿Por qué? Porque es ahí cuando recién la empresa, el titular y la consultora ambiental que ha contratado tienen el estudio de impacto ambiental con su área de influencia, con una propuesta de área de influencia preliminar todavía, que ingresa a la tercera etapa, que es la evaluación de ese estudio de impacto ambiental, y esa sí está a cargo del SENASA. Entonces, en esa tercera etapa de la certificación se implementan mecanismos de participación ciudadana también. ¿Y por qué les comentaba que era importante que se involucren en el proceso de elaboración del instrumento y que participen en la línea base? Porque en la etapa de evaluación, durante la implementación de los talleres informativos, la audiencia pública, lo que se va a hacer es mostrar la información que se ha recabado, y por eso la gente que vive, que conoce, porque todos decimos, ¿no? Y nosotros sobre todo, que la participación ciudadana es un derecho y nosotros tenemos que velar porque ese derecho se ejerza de la mejor forma, con enfoque intercultural, igualdad de género, pero también es un deber, ¿no? Y si yo vivo en una zona, conozco de mi zona, tengo el deber de estar atento, de cuidarla y de participar, involucrarme en estos espacios participativos. Entonces, durante este proceso, esta tercera etapa de la certificación, es donde la población, en los otros también, pero durante esa también puede levantar la mano, manifestar su inquietud, su observación, su expectativa sobre el proyecto, y toda esa información el SENACE la va a recabar y la va a incorporar al estudio de impacto ambiental para que sea contestada. Todos los aportes, estos son los aportes ciudadanos, son los que van a ayudar a que se tome una mejor y buena decisión por parte de los profesionales del SENACE. Entonces también hemos escuchado muchas veces, no, que nosotros no tomamos la decisión. Para eso se prepara la gente durante muchos años. El promedio de la experiencia que hay en los evaluadores en el SENACE son de 8 años, y lo que sí es importantísimo es el involucramiento de la población para que el estudio de impacto ambiental esté lo mejor hecho posible. Termina el proceso de certificación ambiental, ¿no es cierto? Ya, y pongámonos en el caso de que otorgamos la certificación ambiental. Ahí no acaba el proceso de participación ciudadana. Yo les dije que durante el desarrollo de un proyecto minero, que es el caso que estamos viendo ahorita, hay 5 momentos. Ya les hablé de los 3 primeros momentos, y en el tercer momento, que es durante la etapa de explotación, es donde intervenimos nosotros. Pero después ya viene la etapa de operación, y en esa etapa de operación también hay participación ciudadana. ¿Y cómo se ejecuta la participación ciudadana en la etapa de operación? Se ejecuta por lo que se quedó en el estudio de impacto ambiental. En esa tercera etapa donde nosotros intervenimos, el estudio de impacto ambiental, ¿qué cosa contiene? Contiene la estrategia de manejo ambiental. En la estrategia de manejo ambiental está el plan de relacionamiento comunitario, el plan de monitoreo y vigilancia. Esos planes son con los que se continúa la participación ciudadana durante la operación del proyecto. Entonces, si me preguntan, ¿cómo puede participar las poblaciones indígenas en este proceso del desarrollo de un proyecto? Involucrándose primero en la etapa de la certificación, en las 3 etapas del proceso de certificación. ¿Por qué? Porque si se involucran, van a conocer qué cosa quedó finalmente en la estrategia de manejo ambiental. Y eso de la estrategia de manejo ambiental es lo que va a regir la participación ciudadana durante todo la vida útil del proyecto. Una vez que acaba y se empieza a cerrar ya el proyecto, ese es el quinto momento, porque también hay participación ciudadana en las etapas de cierre, ¿no? Pero hablemos de el tercer y el cuarto momento, que es cuando interviene el SENACE, cuando se puede otorgar la certificación ambiental, y el cuarto momento, cuando ya empieza la operación del proyecto. Ahí ya nosotros no tenemos funciones, porque nosotros llegamos solo hasta la certificación ambiental, pero ya entra a tallar la otra autoridad ambiental, que también es parte del Ministerio del Ambiente, que en el caso de la minería es OEPA. Y ellos tienen que ver que se cumpla el estudio de impacto ambiental, la estrategia de manejo ambiental, porque tiene carácter de declaración jurada, y los mecanismos que se han contemplado tanto en el plan de relacionamiento comunitario como en los monitoreos, porque ellos también hacen monitoreos participativos, capacitan a la población para que los acompañen y vean cómo están tomando las muestras, se ejecuta también la participación ciudadana. Creo que
tenía 10 minutos, me parece que he tratado de cumplir a cabalidad con el tiempo que me han otorgado y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Jara, por compartir todo tu expertise en la materia y también desde el SENACE, ¿no? Que es el órgano responsable del proceso de certificación ambiental en el país. Y bueno, nos ha dado un contexto general sobre las diferentes formas que representan, ¿no? Los estudios de impacto ambiental detallado, semidetallado, y también algo básico como las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, a continuación, vamos a escuchar al siguiente ponente, que en este caso es Diego Saavedra, quien es representante de DAR y también fue docente del curso de especialización de la égida, ¿no? Y como ya hemos escuchado, ¿no? El contexto general y los procesos y las etapas donde se realiza o se debe realizar tanto los estudios de impacto ambiental como también la participación ciudadana y de los pueblos indígenas en estos procesos. Ahora queremos saber, ¿no? Si efectivamente en la realidad esto es así, se llega a cumplir, existe realmente una efectiva participación de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental. Adelante, Diego. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a IBC, a UF y a la Escuela Égida en general por este proceso. Efectivamente, yo soy parte de la Institución de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, que somos socios del AIRC, del IBF, del proyecto AIRR, y hemos también acompañado a través de la elaboración de un estudio en formato de diagnóstico la pregunta de si es efectiva o no la participación y de qué forma están participando los pueblos indígenas en los procesos de certificación ambiental, específicamente en los EIA y en las evaluaciones ambientales estratégicas. Y en la última etapa acompañando las sesiones a la escuela para compartir un poco de estos hallazgos, ¿cierto? Para responder esta pregunta, debemos de partir de cosas que el representante del SENACE señaló, ¿no? Y de hecho es preciso decir que sí existen mecanismos de participación, de que se reconoce dentro del proceso de certificación el derecho a la participación ciudadana. Ahora, la pregunta es de si esta se aplica, se implementa de manera efectiva. Y de hecho, desde el reconocimiento de la participación ciudadana ya aparece un desafío de cara a los pueblos indígenas. Y es que al decir participación ciudadana estamos entendiendo como la participación general de la ciudadanía, de la población que habita un territorio en donde se va a desarrollar un proyecto. Y ese desafío inicial supone que para el caso en donde existen pueblos indígenas en estos territorios, las metodologías, las dinámicas deben de adecuarse, ¿no? De manera intercultural. Ahora, este siendo uno de los primeros desafíos, también expone de alguna forma de que cada sector tiene, a través de lo que conocemos como reglamentos de participación ciudadana, mecanismos específicos de cómo organizar e implementar este derecho, ¿no? Entonces, si bien en el sector minero hay un reglamento, en el sector hidrocarburos hay otro, en el sector transportes hay otro, y pueden parecerse o pueden tener similitudes, pero hay algunas variantes, ¿no? Por lo general, la participación de manera, en su implementación se desarrolla tanto en el proceso de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, como también han señalado en la implementación misma ya del proyecto. Ahora, aquí hay algunas otras cuestiones que señalar. Ese derecho en el marco de la certificación ambiental está más enfocado por lo general al acceso a información, es decir, a llevar a cabo procesos de entrega de información. No necesariamente está preparado el marco de los reglamentos de participación para la inclusión de los aportes y para el diálogo necesariamente intercultural que permita incorporar, por ejemplo, los saberes locales, tradicionales, indígenas, o lo que en Naciones Unidas hoy por hoy denominan ciencia indígena, ¿cierto? Entonces, en la medida en que el derecho de participación ciudadana en los procesos de certificación se enfoca más en el acceso a información, allí emergen
varias limitaciones, ¿no? Se tienen talleres informativos y audiencias públicas como los dos formatos más conocidos por los cuales las titulares de los proyectos y el propio Estado deben de entregar información tanto de lo que significa el proyecto y sus condiciones como de los hallazgos que encuentran en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Además, en las audiencias públicas, lo que también se debe de hacer es entregar información sobre los criterios ya de evaluación o los posibles impactos que se están identificando en estos estudios. Ahora, al ser pensados como espacios de carácter informativos, las metodologías, por lo general, hay excepciones, hay territorios y casos en los que se han organizado talleres específicos para pueblos indígenas, audiencias específicas para pueblos indígenas, en donde el Estado ha tenido la predisposición de incorporar algunas dinámicas y metodologías más participativas, pero en suma lo que uno puede ver en una evaluación revisando las actas, ¿no? De por lo menos los últimos 10 años de procesos de certificación ambiental, lo que uno encuentra es un estándar, ¿no? El estándar implica formatos de participación ya prediseñados que no permiten o que no son suficientemente amables o moldeables para recoger todas las intervenciones que las personas que asisten desarrollan. Esto es una primera limitación, lo cual se ve luego y posteriormente en los estudios de impacto ambiental. Cuando uno analiza y revisa el contenido de los estudios de impacto ambiental, uno de los anexos son las actas de participación ciudadana, ¿no? Tanto de talleres y audiencias. Y lo que encuentra por lo general en estas actas son formatos impresos, lo que incluyen las listas de asistencia. En algunos casos excepcionales incluyen algunos de los... Eso es algo aún por mejorar, ¿no? por perfeccionar. De hecho, en los últimos años se han incluido las grabaciones, los videos de las audiencias y talleres, pero no necesariamente estos materiales terminan reflejándose en los estudios de impacto ambiental. Otra limitación que aparece ya en la implementación efectiva es el diálogo intercultural, es decir, la posibilidad de recoger expectativas y saberes de los propios pueblos indígenas. Si bien en los últimos años ha habido una mayor predisposición a ello, en algunos casos, ¿no? Como en el caso de la hidrovía amazónica o en algunos casos de lotes petroleros, esta predisposición ha sido más bien a partir de iniciativas y propuestas de los propios pueblos indígenas, ¿no? En el caso de hidrovía amazónica, a partir incluso de procesos judiciales para implementar derechos como la consulta previa, que luego dio una serie de elementos que fueron tomados posteriormente en los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, aún tenemos algunas limitaciones para entender la relación que tienen los pueblos indígenas con el bosque, con los cuerpos de agua y con el territorio en general, no en una visión de recursos naturales, sino en lo que los gobiernos territoriales autónomos están denominando, por ejemplo, bondades de la naturaleza, ser parte integral del entorno. Un ejemplo de ello es que en los procesos de participación ciudadana del proyecto Hidrovía Amazónica, uno de los casos analizados en los estudios, eh, se identificó que debían integrarse en el proceso de elaboración de estudio de impacto ambiental sabios y sabias indígenas, ¿no? De los territorios posiblemente impactados. Cuando uno revisó posteriormente el estudio de impacto ambiental, ya luego de la evaluación, no se identificaba con claridad cuáles eran los aportes de estos sabios y sabias incluidos en el contenido, ¿no? Entonces, aún nos faltan algunas herramientas metodológicas y técnicas para hacer relevante o visible la forma en que se están incluyendo estos aportes. Y esto nos lleva a un tercer punto. De cara a este proceso inicial de elaboración, la participación ciudadana en la elaboración y evaluación de los estudios. Y es que probablemente si desde el Estado se asumen estos espacios o estos mecanismos como informativos, tal vez desde los pueblos indígenas, en este caso, de las poblaciones que habitan los territorios en donde se van a desarrollar los proyectos, deban de asumirse estos espacios de participación no solo como espacios informativos, sino sobre todo como espacios de carácter técnico y político. Político en el sentido no solo de representación
comunicación, sino político en el sentido de presentar propuestas, de poder sistematizar y organizar una estrategia que permita la mayor participación posible de sus líderes y lideresas y una transmisión mucho más clara de cuáles son las expectativas de las comunidades, de los pueblos indígenas locales y cuáles son sus propuestas, ¿no? Para mejorar, cambiar, adecuar los proyectos que se están desarrollando, que se van a desarrollar. Entonces, una de las cosas que surgen de los estudios, luego del diálogo con AIDC y luego en las sesiones con el Égida, es que se hace necesario una hoja de ruta para que las comunidades puedan apropiarse en el sentido de participación más profunda de los procesos, valga la redundancia, de participación ciudadana, construyendo estrategias de participación, identificando necesidades locales, expectativas locales y centrando o tratando de no perder la vista sobre lo que nos convoca a los talleres o a las audiencias públicas, que son en suma la elaboración de estos estudios de impacto ambiental. Entonces, dotar a la participación ciudadana no solo de una mirada informativa, sino de una mirada de acción participativa, de acción técnica y de acción política. Una segunda cuestión, en términos generales, para aprovechar mi tiempo, tiene que ver con ya la etapa de implementación de un proyecto o la implementación de un estudio de impacto ambiental. Una vez aprobado por el SENACE, hay una serie de compromisos que el titular del proyecto debe de honrar, aplicar, respetar. En ese proceso ya de implementación de un proyecto, hay mecanismos también de participación, como por ejemplo los monitoreos ambientales participativos o los programas de monitoreo ambiental local. Esto ha sido una buena práctica, sobre todo en el sector hidrocarburos, hasta hace unos años en el que el reglamento de participación ciudadana fue modificado y en donde ya no figura, ¿no?, el monitoreo ambiental participativo local como un mecanismo obligatorio de participación durante la implementación. Sin embargo, hemos vivido ya casi 15 años de experiencias, ya casi 20 años de experiencias autoorganizadas de comunidades indígenas, pueblos indígenas, para realizar monitoreo ambiental comunitario, ¿no? Experiencias como las del Bajo Urubamba, como las de las Cuatro Cuencas y otras a lo largo de la Amazonía, nos han venido dando una serie de hallazgos y conocimientos que están sistematizados y que han permitido de alguna forma mejorar la participación o el seguimiento de las poblaciones locales sobre las actividades extractivas que se desarrollan en sus territorios. Esto sin duda alguna aún presenta desafíos, ¿no? Como qué hacemos con esa información cuando hay derrames o cuando hay afectaciones al territorio, cuál es la relación entre los sistemas de monitoreo indígena y los sistemas de monitoreo ambiental del Estado. Aún allí hay aún brechas por cerrar. Sin embargo, el mensaje en esta etapa es que los pueblos parten de una gestión directa y un control directo del territorio que les provee de información que en muchos casos es mucha más fehaciente, oportuna, que la que puede generar o recoger el propio Estado, ¿no? Entonces, ahí hay otro camino de fortalecimiento en clave de desafío. Y uno último, ya más para cerrar, como alerta, ¿no? Y es que este último año hemos vivido no solo un escenario de estabilidad, de polarización política, sino también por una avanzada de iniciativas legislativas que están más bien dirigidas a la promoción de actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Recordemos esta iniciativa legislativa que declara de interés nacional la firma de contratos petroleros en la Amazonía, esta iniciativa de Perú Petro, en donde nuevamente sale un mapa nuevo con diferentes lotes petroleros sin participación y sin consulta inicial a las comunidades locales. En ese escenario también hay que tener una mirada sobre lo que significan los reglamentos de participación o el marco normativo general del CEIA, ¿no? Para no, para prever, mejor dicho, situaciones en las que se sigan flexibilizando mecanismos de participación, para que se sigan flexibilizando los procesos de evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental. Entonces nos encontramos en un escenario desafiante, en donde necesitamos
construir un mensaje para asumir la participación ciudadana desde un carácter técnico y político. Necesitamos recuperar y fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental comunitario y desde allí, desde el control territorial, cerrar las brechas de diálogo y actuación y coordinación con el Estado y estar alertas a todas estas iniciativas legislativas, normativas, que de alguna u otra forma estarían más bien mirando un escenario de flexibilización para las inversiones en la Amazonía, sobre todo esta. Ahí me quedaría yo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Diego, por el comentario, ¿no? Y tu participación en este espacio también. Y bueno, justamente como propuesta frente a lo que señalas, ¿no? De que es necesario el involucramiento de los pueblos indígenas en estos procesos de certificación ambiental en un contexto tan complicado, ¿no? En el que diferentes actores, tanto estatales como el Ejecutivo y también el Congreso vienen dando varias propuestas que atentan contra los derechos indígenas y la Amazonía, surge la necesidad de dar estas propuestas, ¿no? Y en ese escenario, justamente los y las estudiantes de este curso de especialización plantearon diferentes lineamientos, ¿no? Que están incluidos en una hoja de ruta que justamente van a compartir ahora, ¿no? Y como antesala a que ellos que son 3 estudiantes, los voceros que van a dar a conocer las propuestas. Vamos a escuchar primero a Esteban Morales, quien es asesor técnico de AIDESEP, del programa Bosques y Clima, y también es coordinador del proyecto Amazonía Indígena, Derechos y Recursos. Entonces, Esteban, adelante, te escuchamos. Gracias, Stephanie. No sé si ahí se me escucha bien. ¿Aló? Sí, sí se te escucha. Gracias, Stephanie. Sí, yo quiero ser breve, ¿no? En mi comentario. Básicamente es, bueno, este tema de los estudios de impacto ambiental que se ha tocado en el último curso presidencial de la égida ha sido pues una apuesta y la atención de una demanda que hay desde los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas para generar un espacio de formación que permita tener a líderes jóvenes, ¿no? Profesionales también, indígenas, y relacionado a este tema, ¿no? Que es un aspecto importante porque en muchos casos ha significado la afectación de derechos y también el acceso al territorio, ¿no? Entonces, si bien los estudios de impacto ambiental tienen un marco legal, ¿no? Eso no significa que ese marco legal tenga que estar escrito en piedra, ¿no? Ni que se pueda actualizar. Y mucho menos significa que no se pueda tocar, ni reformar, ni cambiar, ¿no? Y sabemos, pues, que el marco legal de los estudios de impacto ambiental es posterior a la confirmación, ¿no? Del convenio 169, ¿no? A la ratificación del convenio 169 en el Congreso, pero es anterior a la ley, es anterior a la ley de consulta previa, ¿no? Bueno, si bien la ley de consulta previa no incorpora la integralidad de lo que tiene el convenio, al menos es un aspecto que está relacionado obviamente a la consulta de los pueblos indígenas, ¿no? Y hay que recordar que los pueblos indígenas no son un actor cualquiera, ¿no? No tienen la misma calidad de derechos que la ciudadanía en general, ¿no? Tienen derechos especiales y que han sido reconocidos a nivel internacional y que el Estado mismo los ha reconocido. Entonces no podemos seguir reduciendo los derechos de los pueblos indígenas a solamente espacios de participación, de opinión, de una consulta que en realidad no se aplica del todo. Y sería importante que un diálogo, ¿no? Profundo sobre cómo ir mejorando estos mecanismos de participación en los estudios de impacto ambiental,
para poder involucrar o incorporar algunos elementos propios de los procesos de consulta, ¿no? Más allá de que se reformule o se actualice, ¿no?, el marco legal, pues yo creo que en la práctica se puede ir incorporando con el marco legal actual. Y bueno, dado que hay una disposición transitoria en la ley de consulta previa que hace una referencia a ese tema, ¿no? Pero enfocándolo obviamente a la participación, porque una ley pues no puede contradecir a una ley que es más antigua, ¿no? Entonces, bueno, por ahí debemos empezar a cambiar ese tema, creo que es importante, y los alumnos en estas días que tuvimos con ellos en la ciudad de Tarapoto, pues se ha podido identificar que hay elementos importantes que se podrían ir mejorando, ¿no? Yo creo que el trabajo hacia adelante, pues es empezar a también ver cuáles instrumentos relacionados a los estudios de impacto ambiental son favorables o son desfavorables para los pueblos indígenas y para la correcta gestión de sus territorios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son esos instrumentos, estas fórmulas o esta valorización que se hace, por ejemplo, de la diversidad eh, en la Amazonía, ¿no?, en los bosques, ¿no? Cómo se valora según el tipo de bosque, según la diversidad biológica, esa valorización que a veces parece que fuera tan efímera, ¿no?, tan insignificante, ¿no? Cuando vemos un proyecto que tiene, por ejemplo, 23 años para ejecutarse en 23 años o en más años, y la valorización por año pues resulta insignificante, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas de valorización, los temas también hay a veces una suerte de compensaciones que se dan, también hay esos mecanismos para poder tener servidumbres, ¿no? ¿No? O sea, todos esos elementos asociados allá a la ejecución, ¿no?, y que podrían o no estar dentro del estudio de impacto ambiental, se tienen que ir mejorando, ¿no? De tal manera que se aborden de una forma adecuada los derechos de las comunidades que tienen en su territorio, ¿no? Entonces, también hablamos de un proceso específico para pueblos indígenas, ¿no?, dentro del proceso participativo, ¿no?, que es el marco en el que estamos para los CIA. Dentro del proceso participativo, pues tiene que haber un proceso bastante específico con pueblos indígenas porque no son un actor cualquiera, como ya se ha mencionado. Y bueno, según el marco actual en el que estamos, pues habría solamente, bueno, habrían posibilidades de solicitar la consulta previa, ¿no? En los momentos en que se toman las medidas administrativas, ¿no? Por ejemplo, en el momento antes de la aprobación de la norma que aprueba los estudios de impacto ambiental, esa aprobación podría ser sometida a consulta previa, ¿no?, porque es una medida administrativa del gobierno. Entonces, ahí hay algunos elementos que podemos rescatar, ¿no? Yo creo que de manera más detallada se van a poder explayar los alumnos que estuvieron, ¿no?, los 3 compañeros que van a estar explicando un poco lo que se avanzó, ¿no? Estas posibilidades, ¿no?, que se tienen frente a los estudios de impacto ambiental en sus diferentes etapas. Y bueno, de todas maneras es un primer avance, diría, ¿no?, hacia un proceso de transformación, de cambios, de abordaje de derechos que se debe reflejar en estos estudios, ¿no? Y también, bueno, hay una serie de amenazas, finalmente se pueden ir concretando si es que no hay un abordaje, ¿no?, una estrategia para poder ir reduciendo esos riesgos, ¿no? Hace poco nomás en el Congreso se aprobó también una norma
para una entidad que va a ver de manera nacional el tema de los proyectos, ¿no? Que podrían impulsarse muchos proyectos sin necesidad de aprobar estudios de impacto ambiental, entonces eso es complicado, ¿no? Una autoridad nacional se ha creado con una norma del Congreso para este tema, ¿no? Entonces ahí hay cosas que se pueden convertir desde un punto de vista en una ventaja, ¿no? Para las inversiones, pero obviamente desde un punto de vista de los derechos, pues es completamente eh, atentatorio, ¿no? Entonces eso va a propiciar seguramente nuevos conflictos y otros temas que se pueden asociar al tema de derechos, ¿no? Que se están impulsando desde el Congreso. No sabemos que hay toda una línea de buscar aperturar áreas protegidas, territorio de pueblos indígenas en aislamiento, entonces, otros esquemas, ¿no? Que permitan generar más colonización, entre comillas, desarrollo de la Amazonía a través de la ganadería, cultivos, ¿no? La minería y, bueno, la explotación petrolera, claro, ¿no? Entonces, de mi parte, creo que serían los temas, ¿no? Que quiero introducir como un contexto, ¿no? No es un contexto eh, desconocido para los pueblos indígenas y para IDC, porque han habido procesos, ¿no? Como por ejemplo el de la hidrovía amazónica, el tema de la línea de transmisión también, las afectaciones mismas que han habido con Camisea. Entonces, hay toda una experiencia sobre el tema, pero creo que está pendiente trabajar hacia una estrategia que aborde cambios estructurales y sustanciales en cómo se abordan estos procesos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por tu participación y también por este contexto, ¿no? Tan importante que has mencionado y también por hablarnos un poco de cómo es que se han construido estas propuestas, ¿no? Que como ya lo había comentado también, son el primer paso, ¿no? Y que han sido construidas por los estudiantes que han participado en este curso de especialización de la égida, ¿no? Ellos y ellas representan a las diferentes organizaciones que forman parte de la estructura orgánica de AIDESEP, ¿no? Entonces, vamos a escucharles y justamente primero va a hablar una de las compañeras, ¿no? Astrid Pusare Thomas, quien es egresada de este curso de especialización. Ella es del pueblo Ashaninka y representa a nuestra organización regional, ¿no? La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI. Entonces vamos a escucharle a Astrid. Ella nos va a hablar específicamente sobre cuáles son las dificultades y las oportunidades para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental. Adelante, Astrid. ¿Me logran escuchar? Hola. Sí te escuchamos, Astrid. Itaiteri Maroni, Novajiro Astrid, Naro Ashaninka. Buenos días, Apo Julio, ingeniero Alberto, ingeniero Diego y todos los presentes. Mi nombre es Astrid, soy del pueblo Ashaninka. Estoy agradecida de formar parte de este panel. En el marco de las propuestas como pueblos indígenas para garantizar una efectiva participación de los estudios de impacto ambiental, en este caso detallados, consensuamos las siguientes limitaciones y oportunidades. En el proceso de participación ciudadana, como se ha mencionado en el curso, se da en 3 momentos, ¿no? Que corresponden antes de la elaboración del EIA, durante la elaboración del EIA y durante la valoración del EIA. Y para ello el SENACE, ¿no? Conduce a talleres participativos y audiencias públicas, proponiendo un diálogo con todos los actores del gobierno local, regional e incluso gobierno central. Y también como la participación con los interesados o afectados, ¿no?
Y en este espacio donde se presentan, es en este espacio, ¿no? Donde se presentan muchas limitaciones. Si bien es cierto, el SENACE es parte de este taller o audiencia, o al titular del proyecto y autoridades que también están presentes de los gobiernos locales, regionales y central, no se da el caso de que se realicen, no realicen una adecuada difusión de los procesos participativos con anterioridad, ¿no? En estas reuniones se usa un lenguaje muy técnico, con falta de pertinencia cultural. Se dice que se contrata traductores de la zona, pero los traductores no están especializados en el tema y la comunicación se torna muy difusa. En otros casos no hay traductores, hay también exceso de información y es poco entendible. No se realiza un adecuado mapeo de actores. En algunos casos que compartieron los compañeros en clase, se mencionaba que los participantes que estaban en la audiencia no eran los que iban a ser afectados directamente, que participaban otros pueblos aledaños y que no se tomaban en cuenta dicha situación. También no se implementan estrategias para promover la participación de mujeres y jóvenes. Hay carencia de logística y el tiempo de la comunicación dinámica que se da es muy limitada, ¿no? Otra limitante también es que no sabemos si los profesionales contratados para que realicen estos estudios de impacto ambiental y que están acreditados por el SENACE son los que llegan a los pueblos. El SENACE les hace el seguimiento. ¿Cómo nos aseguran que son los verdaderos profesionales que están realizando los estudios en campo? Por otra parte, durante la etapa de la actividad del proyecto no hay atención inmediata ante los sucesos de impactos ocasionados, como los que ocurre con el derrame de petróleo. Tampoco hay un monitoreo permanente. En cuanto a las oportunidades consensuadas, es justamente hacer todo lo contrario, ¿no? Que se realice una difusión oportuna de los procesos participativos, incluir los estudios con pertinencia cultural, los conocimientos de nuestros sabios y sabias, el uso de la lengua indígena en los materiales de información que se comparten, materiales que sean didácticos como fotografías, involucrar a las organizaciones indígenas para realizar mapeos de actores, generar espacios de participación y desarrollo, contar con logística necesaria, participación de los traductores e intérpretes, que se respeten los acuerdos, que la información sea concreta, precisa y didáctica para ser entendida, que fortalecer las costumbres ancestrales de nuestros pueblos indígenas y que se conformen grupos de pueblos indígenas para la vigilancia y monitoreo de los planes establecidos. Nosotros como pueblos indígenas necesitamos que no se alteren nuestros estilos de vida y que nuestros derechos colectivos sean respetados. Gracias. Muchas gracias, Astrid, por presentarnos, ¿no? Estas dificultades y también oportunidades que han identificado. Y bueno, en realidad es un aporte bastante valioso y va a contribuir justamente a lo también es egresado del curso de especialización de la Égida. Él es del pueblo Muruy de Loreto y es representante de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio. Willy nos va a hablar sobre los cambios que se deberían hacer para mejorar la participación de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental y también los actores que están involucrados, ¿no? Entonces, Willy, te damos el pase, adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchas? ¿Me confirmas, por favor? Sí, te escuchamos, Willy. Okay. Bueno, saludado de antemano a los representantes de AIDESET y gracias por el espacio a través de Égida, a los profesores que han estado en este curso. Y bueno, bajándonos al tema, ¿no? Si bien es cierto que se necesita mejorar
la participación de los pueblos indígenas en los estudios de impacto ambiental y los estudios ambientales estratégicos, pero ¿qué cambio se debería hacer? Sin lugar a duda, toca reconocer el avance del Estado que a través de la ley 29785, la ley de consulta previa, ¿no? Y que es reconocido, de hecho, por el convenio 169 de la OIT y los reglamentos del número la 29785, el decreto supremo, la 01-2012 del Ministerio de Cultura, es un avance del Estado reconocido para que los pueblos indígenas puedan participar en estos espacios de certificación ambiental. Pero también se necesita saber y conocer las experiencias negativas de los impactos o los pasivos de los derrames de petróleo, sobre todo, ¿no? De hecho, que tenemos realidades diferentes, pero debemos de conocer estos sucesos para poder evitar que pueda suceder lo mismo, los mismos impactos. Por ello, se tiene que tener requisitos previos para esa certificación, ¿no? Sobre todo la identificación clara sobre la afectación y medidas a salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo, ojo, el consentimiento previo, libre e informado. No, también es generar derechos, digo, espacios de diálogo con los pueblos indígenas, ¿no? Incluir participación de jóvenes indígenas profesionales en la elaboración de estudios de impacto ambiental. Sí se tiene, pues, profesionales en los pueblos indígenas. Exigir que se respete la participación de los pueblos indígenas desde el inicio de la IA, ¿no? Y todo el proceso, estos protocolos durante el proceso tienen que ser adecuados e interculturales. Se tiene que incluir medidas que aseguren la participación de las mujeres en los procesos participativos, incluyendo espacios para el cuidado de los hijos menores. Esto se ha dado porque hay casos de que en las reuniones participan madres que van con los hijos. Entonces tuviera que tener un espacio como una guardería, ¿no? Para que las mujeres líderes puedan participar de manera activa. También se necesita promover la conformación, capacitación e implementación y equipamiento y logística. Todo. Toca empoderarlos con herramientas y materiales digitales, medios de comunicación, ¿no? ¿Para qué? Para los monitoreos ambientales, para el seguimiento de las etapas de implementación de los proyectos. ¿No? Las organizaciones indígenas deben identificar profesionales adecuados para abordar los temas específicos, los proyectos, que potencialmente pueden impactar en su ambiente, definitivamente. También, si se identifica una afectación a los pueblos, se debe pedir una consulta previa para la aprobación de la EIA. Asimismo, mejorar la participación desde el proceso de la consulta previa, que debe ser en el lugar donde se aplican los proyectos, identificando a los actores reales involucrados para la toma de decisiones. Esto se da a su vez porque normalmente lo que hacen para una consulta previa o reuniones generalmente lo traen a la ciudad. ¿Y a quiénes traen? Traen a dirigentes que normalmente van direccionados, ¿no? O condicionados a su vez, ¿no? Pero qué mejor que un espacio de diálogo se dé en el territorio, con la participación plena de todos los actores, ¿no? Estos espacios de diálogo tienen que ser con tiempo, ¿no? Para que los pueblos indígenas tengan acuerdos previos entre los pueblos indígenas, ¿no? ¿Para qué? Para que esas propuestas sean fortalecidas, ¿no? Y a su vez, ¿no? Que sea acompañado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Que se incluyan materiales didácticos, información con pertinencia cultural. Asimismo, que para la participación de los actores de la toma de decisiones, ¿no? Tiene que ser acreditado mediante actas de acuerdo que sean productos de asambleas comunales, ¿no? Con la participación de los verdaderos interesados en el pueblo indígena. Debemos exigir que todos estos acuerdos sean vinculantes, ¿no? Porque muchas veces hay muchos dirigentes que ya radican en la ciudad y los que hacen los interesados o empresas, instituciones solo ubicar, porque están más cercanos, ¿no? Tienen la facilidad.
de poder participar. Para llegar a todos esos cambios, como les había mencionado, ¿qué tipos de actores se necesitan? ¿O quiénes son los actores pertinentes para participar en estos espacios? ¿No? Se ha acordado en este espacio de especialización que sean las comunidades nativas en su totalidad, que sean los líderes y autoridades comunales, ¿no? Los comités de vigilancia, ¿no? Los pueblos indígenas no tenemos rondas campesinas en este caso, toca diferenciar esto. Los que existen en las comunidades nativas son las guardias indígenas o comités de vigilancia. No, las organizaciones indígenas locales y sus secretarías e instancias de gobierno. Si bien es cierto, las organizaciones indígenas, federaciones o asociaciones tienen secretarías de recursos naturales, tienen secretarías de educación, tienen secretaría de juventud, tienen secretaría de salud, ¿no? Y a su vez también, si existiera organizaciones juveniles y de mujeres, ¿no? Que sean reconocidas y legítimas por sus organizaciones, tanto locales como regionales. Las organizaciones regionales también, en sus instancias de gobierno, ¿no? Que participen intérpretes indígenas reconocidos, tanto por el Ministerio de Cultura y también por la población. No se tiene que involucrar incluso a las gerencias de asuntos indígenas de los gobiernos regionales. Asimismo, se tiene que incluir la participación de profesionales indígenas que sean acreditados por las organizaciones indígenas. ¿Para qué? Para participar en los estudios de impacto ambiental. ¿No? Por eso se está proponiendo que AIDESET a través de EGIDA tenga una plataforma, una data en la cual tenga Willy, ¿nos escuchas? Me parece que... sí, ¿ok? Ahí, ok. Ya, sí. Entonces, ¿no? Es involucrar también a la gerencia de asuntos indígenas de los gobiernos regionales, como les volví a decir. También se necesita la participación de los representantes profesionales indígenas acreditados por las organizaciones indígenas. Si bien es cierto, se está proponiendo que AIDESET a través de EGIDA tenga una plataforma o un registro de todos los profesionales desde el primer curso que se ha dado. Esos profesionales ya acreditados participen activamente en estos espacios. Y no solo en esos espacios, sino también que participen en los proyectos, en los programas, ¿no? Que son, de hecho, que se realizan juntamente con los colaboradores, con los aliados. ¿No? ¿Por qué? Porque no sería saludable que ya pasaron muchas promociones en Égida y que ciertamente nos hemos nutrido de conocimientos y no sería saludable pues que estemos prestando servicio de repente a otras instituciones. Y sería mucho peor todavía que estuvieran trabajando en empresas privadas, petroleras, gasíferas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede saber? ¿No? Entonces, garantizar que estos profesionales ya formados en GIDA, pues participen en proyectos nuevamente, como decía, en proyectos y programas, ¿no? Asesorando, acompañando a las organizaciones de los pueblos indígenas. Eso sería por mi parte y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy, por tus comentarios, ¿no? Y por presentarnos esta propuesta que ha sido consensuada por los estudiantes de la Égida. Y bueno, como para ir cerrando y redondeando también los lineamientos y esta importante hoja de ruta, vamos a escuchar también a Avelina Ampinti Shinyungari, quien también es egresada del curso de especialización de la Égida. Ella es del pueblo Ashaninka de Junín y representa a la Federación de Mujeres Ashaninkas, Nomatsigengas y Caquintes, FREMANC, que es base de nuestra organización regional ARPI. Adelante, Avelina. Buenos días con cada uno de los presentes quienes están aquí participando de este diálogo sobre lo que es la evaluación de impacto ambiental. Agradezco a la comisión organizadora
También agradezco a Égida, quien en realidad me dio la oportunidad de poder formar parte de esta escuela y, por qué no decir, a IDC y todos los involucrados en este tema. Bien, a la pregunta que me decía Stephanie, en realidad ese trabajo se ha venido, ese es el resultado de todo el trabajo con los demás estudiantes del curso, ¿no? Y hemos llegado a la siguiente conclusión. En realidad, para la participación efectiva de los pueblos indígenas en los diferentes estudios de impacto ambiental, es importante que los pueblos indígenas deben participar de manera integral y de manera efectiva durante todo el proceso del estudio de impacto ambiental en los diferentes momentos. Directamente, la comunidad involucrada dentro del ámbito debería estar relacionada y comprometida en este trabajo. No solamente la comunidad, sino también las organizaciones indígenas locales, regionales y a nivel nacional. Entonces, dividimos en los momentos tanto el antes, durante y el después. Antes de esta ejecución, durante el estudio de impacto ambiental, es importante identificar a los voceros oficiales a nivel comunitario y organizativo, asimismo con acompañamiento de asesoría especializada con el objeto del proyecto. Como decía anteriormente el que me antecedió, Égida ha formado un grupo de profesionales en este nivel, quienes ellos podrían formar parte de esta participación efectiva. Asimismo, fortalecer capacidades para una respuesta adecuada y la elaboración de propuestas también. En este caso, durante el tiempo de permanencia en el estudio, los estudiantes brindaron estas miradas para una mejor intervención. También solicitar el apoyo de las federaciones locales y regionales ante estos procesos de evaluación. Hacerlos partícipe cada uno de los involucrados y también generar espacios propios de diálogos y participación también con los jóvenes, ¿por qué no decir con los estudiantes? Hoy en día hay estudiantes de las carreras de ingeniería ambiental, por ejemplo. Hacer los suyos estos proyectos, digamos, estos estudios y que ellos puedan también tener un compromiso en la comunidad. El valor fundamental también en la comunidad es las mujeres, como por ejemplo también los sabios y las sabias, quienes de alguna manera tienen conocimientos ancestrales y que muchas veces son obviados en estos procesos. También se debe tener en cuenta los participantes de las organizaciones indígenas. Es también importante mencionar que se debe de formalizar los emprendimientos propios desde las comunidades para tener oportunidades de ofrecer servicios durante los procesos. Nos hemos dado cuenta que se han intervenido muchas veces muchos proyectos y que las comunidades no estamos preparados para ello y por lo tanto no se aprovechan esos recursos. También es importante tener en cuenta el estudio de valorización, como lo decía anteriormente el ponente anterior. Teniendo en cuenta como un inventario de servicios ecosistémicos, ambientales y culturales de las zonas que podrían ser potencialmente impactadas por los proyectos. Esto, y no tener como una contingencia, ¿no? De conocer de qué podría ser, qué daños podría haber causado y saberlos, la valorización de cada uno de ellos. También
Otra propuesta que se brinda a través de este estudio de impacto ambiental, de la evaluación, involucrar a las comunidades organizativas, como ya decíamos, los líderes, los profesionales también, como ya lo veníamos repitiendo. Entonces, para estos estudios de recopilación de línea de base de información de los EIAs, así como el análisis también de interpretación de los resultados para garantizar el adecuado reconocimiento de las posibles afectaciones en los derechos de los pueblos indígenas, de manera específica y su abordaje en los planes de mitigación. Asimismo, la elaboración y facilitación de la información de manera intercultural y pertinente con el uso de la lengua indígena y que sea entendible, sencilla y clara. Asimismo, los materiales que faciliten su comprensión adecuada a la realidad de las comunidades en el ámbito de intervención, por ejemplo, a través de pequeños videos, materiales, por ejemplo, como infografías y otros que sean graficados para que sea entendible. Asimismo, el apoyo con la traducción de materiales, elaboración de glosarios indígenas de términos sociales y ambientales, y que sean también sencillos. Esto garantizaría una llegada de información adecuada para el poblador, porque muchas veces tenemos información de estos estudios con mucho contenido técnico y que para el poblador no puede ser entendido. Se debe de presentar los resultados de la EIA a los pueblos indígenas antes de la elaboración del expediente y enviar para la certificación ambiental, hacerlos partícipes a ellos y saber cómo está la situación a través de línea de base, como ya se mencionaba. Después, es importante la participación después de esta evaluación a través de los monitoreos, de los acuerdos de procesos participativos y evaluación, de la posibilidad de solicitar la consulta previa y el consentimiento. Este consentimiento tiene que ser aprobado mediante asambleas comunales por la aprobación de los EIAs. Asimismo, preparar a los líderes y profesionales indígenas en las temáticas específicas que se abordan en estos procesos, identificadas según las actividades de proyectos que potencialmente podrían afectar a los pueblos indígenas, en este caso, por ejemplo, su uso de equipos y metodologías. Nada, agradecerle por esta oportunidad, pues muchas gracias. Muchas gracias, Abelina, por compartir justamente las propuestas, ¿no? De cómo debe ser la participación de los pueblos indígenas en los diferentes momentos y etapas, ¿no? De los estudios de impacto ambiental. Entonces, con estas propuestas, ¿no? Que son parte de esta hoja de ruta que se ha consensuado desde la égida y gracias a la participación de los diferentes estudiantes, representantes de las 9 organizaciones indígenas que forman parte de AIDESEP, vamos a tener este primer avance, ¿no? Sabemos que hay mucho por hacer todavía, pero de todas maneras va a ser importante el apoyo de aliados, ¿no? Y en ese sentido, a continuación vamos a escuchar también a una representante de una organización aliada nuestra, aliada de AIDESEP, que es Heidi Rubio Torgler. Ella es directora del proyecto Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, AIR, y representante de WWF también. A ella le queremos hacer la pregunta de qué manera los aliados, ¿no? Pueden contribuir a fortalecer la participación indígena de manera efectiva en los estudios de impacto ambiental. Muchas gracias, Stephanie. Adelante. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Julio. Y lo mismo a Diego, a Esteban, a Astrid, a Willy y a Abelina, que nos han dado un contexto, bueno, y también a nuestro colega del gobierno, se me acaba de olvidar tu nombre, perdón, Julio Jara, que nos han dado un contexto sobre los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas
Y además, las análisis que han hecho los estudiantes de la égida nos ayudan mucho también a todos los aliados estratégicos a tener una ruta y un camino de donde venir y aportar. Uno de los primeros temas que de hecho hemos venido haciendo en el marco de este proyecto de Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, que lo hemos venido haciendo de la mano con DAR. DAR es otro de los socios de este proyecto. En el caso de Perú, igual que AYESEP, que es el socio principal del proyecto, es el apoyo en los análisis sobre cómo se está dando, por ejemplo, los procesos de participación en estos procesos de los estudios de impacto ambiental en proyectos extractivistas y de infraestructura. Diego ya nos contó parte de los resultados de sus análisis y esto es un aporte que desde los socios se puede hacer, tener el apoyo especializado de organizaciones que manejan el tema, que están profundizando en ellas, pero además de estos análisis que nos ayudan a ver dónde estamos, cómo estamos, cuál es la situación y cuál es la condición, también hay otro montón de cosas que hay que mover, que nos lo están explicando muy claramente Astrid, Willy y Avelina, además de Esteban, el mismo Diego, y es el accionar sobre esto, el ir mejorando día a día, y es algo que tiene que, lo venimos haciendo y hay que seguir haciéndolo en el marco del enfoque de los deberes y los derechos. Bien nos explicó Alberto Jara que hay un marco de deberes y derechos, los deberes del Estado de hacer una buena participación en la consulta previa sobre los procesos de certificación ambiental en general, pero también hay un derecho de los pobladores y de los pueblos indígenas, en este caso, de participar y de evaluar y ver cuáles son los impactos que hay sobre sus propios territorios. En ese marco hay algunos elementos que desde los aliados venimos haciendo y que creemos y lo han mencionado claramente, y es toda la parte del apoyo técnico. Por ejemplo, mencionaba ahora lo último Avelina sobre los inventarios y el conocimiento de los servicios ecosistémicos que aportan a la calidad de vida y el bienestar de la población indígena en el campo. Desde el conocimiento indígena es fundamental esta identificación, y con un apoyo y una suma del conocimiento de las ciencias occidentales pueden servir mucho más y dándole mucho valor al conocimiento indígena en estos procesos de lo que puede verse afectado y cómo puede verse afectado a nivel de la calidad de vida de los pueblos indígenas, que como todos sabemos, la gran parte de la economía de los pueblos indígenas, de la vida y el bienestar depende de los bosques que se están viendo afectados por los diferentes proyectos o en algunos casos por manejo de algunos de ellos, como mencionaban, con algunos derrames petroleros y otros efectos sobre ellos. Un elemento que hemos visto varios de los aliados y que creemos que es una tarea que podemos seguir apoyando a las organizaciones indígenas es volver digerible la traducción de esta información, de la información dura, técnica, que pocos entienden. Eso es como chino o mandarín muchas veces, y parte del proceso es que la información llegue a muchas más personas. Una de las apuestas de AIDC que hemos venido apoyando desde los aliados es, por ejemplo, este curso de la égida, que no debería quedar ahí, en materiales divulgativos para que más población sepa de qué se tratan los estudios de impacto ambiental, cuál es el deber y el deber que tiene el Estado, el derecho y las empresas y el derecho que tienen los pueblos indígenas a la participación en estos estudios de impacto ambiental. Eso es una tarea que hemos empezado y no acaba ahí porque es importante. IDECEP tiene su agenda de más de 200 comunidades indígenas a lo largo de toda la Amazonía, en la cual la información tiene que llegar y que tiene que llegar de una manera con pertinencia cultural, como bien nos lo mencionaron los estudiantes, con un enfoque además intergeneracional que involucra a los jóvenes, que además involucra a las mujeres, y la pertinencia de los idiomas, ¿no? Todo esto es una tarea bien importante, y
El otro tema que considero que es un aporte también desde los aliados es el aportar en todas las herramientas y protocolos para que sean más, como decimos en el proyecto, más digeribles y más afianzados. Otro tema que es bien relevante es que lo mencionó Willy, el cómo lograr que todas las personas formadas en el marco, por ejemplo, de la égida y otros espacios que se están liderando desde las organizaciones indígenas, no antes de ICEP, sino desde las regionales, es cómo todos los estudiantes formados pueden articularse a proyectos y a procesos que vayan en favor de los pueblos indígenas. Willy mencionó claramente la posibilidad de la pérdida de muchas jóvenes líderes y lideresas que pueden jugar un rol muy importante en todos estos procesos y que por consiguiente esa es una tarea que ahorita está en la égida sobre tener un mejor seguimiento y mirar cómo se puede seguir fortaleciendo a estos líderes y lideresas que pueden ser claves en todos estos procesos y en estas oportunidades y necesidades que han identificado los tres estudiantes. Y por último, se mencionaron los sistemas de monitoreo comunitario como un eje fundamental también para este proceso de la veeduría ciudadana, la veeduría sobre los proyectos de infraestructura y extractivistas. En eso también los aliados tienen un rol interesante, importante, del apoyo del sistema de alertas y acciones tempranas de AIDESEP, que se viene cada día más fortaleciendo gracias a todas las gestiones que AIDESEP ha venido haciendo con apoyo de los diferentes aliados. Entonces, realmente les agradezco cómo han desglosado y la cantidad de acciones y tareas, que esto es una hoja de ruta que nos sirve a los aliados que estamos comprometidos con apoyar la conservación y la calidad de vida de los pueblos indígenas de la Amazonía. Y agradezco mucho por la invitación y gracias. Creo que me pasé, creo que en mis 10 minutos. Gracias, Stephanie. Muchas gracias, Heidi, por participar en este espacio y también por lo que nos comentas, ¿no? Que desde los aliados es importante este apoyo de hacer más digerible todo, todo lo que tiene que ver con los EIA, ¿no? Que en realidad muchas veces es contenido bastante técnico. Y bueno, y también el soporte a espacios tan importantes como el curso de especialización que tuvimos, ¿no? Donde se llegó como producto a esta hoja de ruta construida por los mismos estudiantes. Entonces, como ya para ir cerrando este espacio, a continuación vamos a escuchar a la coordinadora de la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico, a Elena Burga, quien también va a brindar como un espacio de cierre, ¿no? De este conversatorio y, bueno, algunos aportes más. Gracias, Elena, tienes el espacio. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días a todas y todos. Bueno, realmente ha sido un espacio súper enriquecedor. Hemos escuchado las voces, digamos, desde Alberto, el representante del SENACE, y todos los otros actores, desde AIDESEP, los mismos estudiantes. Bueno, Heidi, que es parte de este gran proyecto y aliado de AIDESEP, ¿no? El WWF, muchas gracias de verdad a todos, a Diego, que ha sido también profesor de este curso de especialización. A mí solo me queda agradecerles a todos. Creo que este curso de especialización que se ha desarrollado en la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico ha sido sumamente enriquecedor para todos, tanto los estudiantes como creo que los demás que hemos estado cerca. Nos hemos enriquecido y sobre todo es un curso que termina con una cosa concreta, con una propuesta que podamos seguir afinando y en la experiencia misma, ¿no? Los estudiantes, hemos podido ver en el taller presencial, tienen distintos
niveles de participación, distintos acercamientos a estos procesos, y ellos son los que entre ellos se han enriquecido muchísimo también, ¿no? Porque son jóvenes y adultos de diferentes regiones de la Amazonía con distintas experiencias en este tipo de procesos. Yo solo quiero también aprovechar para indicar que desde AIDESEP y en particular desde la Escuela Égida seguiremos trabajando en esa línea de fortalecimiento de capacidades de diferentes líderes y lideresas de los pueblos indígenas de la Amazonía. Realmente Égida es un espacio increíble para AIDESEP, es el sueño que tenía AIDESEP de contar con una escuela así, que pueda fortalecer las capacidades de todo tipo de liderazgos en realidad, ¿no? Porque se han desarrollado el año pasado y el 2021, ya este es el tercer año que se viene desarrollando varios cursos de especialización y diplomados, y en conjunto podríamos decir que hay un gran número, hay más de 100 jóvenes y adultos, líderes, lideresas que se han ido formando en distintos temas, todos ellos de gran importancia para la agenda grande de AIDESEP, de gran importancia para el desarrollo de sus comunidades y que les sirven absolutamente para mejorar su desempeño como líderes y lideresas en distintos espacios. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por esto. Este es el cierre que hacemos además al curso con este webinar, y seguiremos avanzando, seguiremos teniendo otros eventos similares en el marco de la Escuela de Gobierno Indígena. Muchas gracias. Gracias, Elena, por tus palabras, y así también a todas las personas que se sumaron, ¿no? Tanto en este espacio de Zoom como también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, especialmente por el Facebook, que vimos que ya varios, ¿no? Estaban por ahí comentando. Y bueno, esperamos seguir teniendo este tipo de espacios de encuentro, de diálogo, ¿no? También a nivel presencial. Esperemos que pronto también podamos tener otros conversatorios con la participación de SENACE, de DAR, de WWF, entre otros aliados que también puedan contribuir a seguir construyendo estos lineamientos, ¿no? Esta hoja de ruta para garantizar una efectiva participación de los pueblos indígenas en los procesos de certificación ambiental y en general en los diferentes espacios y procesos, ¿no? Bueno, eso sería por ahora, y a nombre de AIDESEP, les damos las gracias, ¿no? También a los estudiantes que estuvieron, ¿no? Como parte del curso de especialización, y les invitamos a compartir lo aprendido en este espacio también, ¿no? A replicar la información y a seguir también participando en otros espacios formativos. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Gracias.